Un privilegio de saludarles una semana más. Se nos acercan los días, se apresuran los días y pareciera que las semanas van trotando y se nos junta un sábado con otro sábado. Gracias por acompañarnos, gracias por sus apoyos, gracias por sus comentarios. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte a nuestro canal. Hoy día traemos una reflexión basada en el Evangelio de Juan. Varias veces yo les he dicho que mi libro preferido de la Biblia es el Evangelio de Juan. Y una historia que está en Juan capítulo 4. Después que se encontró Jesucristo con Nicodemo y dio esas extraordinarias palabras de Juan, donde explica el sentido de la salvación, la justificación y el mismo Mesías, Jesús se dirige a otro lugar. Voy a leer el capítulo 4, comenzando en el versículo 1, en la Nueva Versión Internacional del año 1999. Dice el primer versículo y los siguientes. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. En primer lugar, aquí aparece un Jesús extraño, un Jesús como temiéndole a los fariseos. Y digo extraño porque la actitud de Jesús con los fariseos constantemente era de no temerle, y una actitud de confrontación con los fariseos. No obstante, estamos al comienzo del ministerio de Jesús, no exactamente el primer mes, y seguramente Jesús está queriendo no confrontarlos para no impedir su entrada a las ciudades o para no provocar un problema que signifique retrasar la misión que se ha dado a sí mismo. Si ustedes observan el mapa de Palestina antigua, en tiempo de Jesús, habían tres grandes provincias conquistadas por los romanos y que constituían lo que se llamaba Palestina. Estaba por una parte Judea, donde estaba la capital del país, que era Jerusalén. Estaba Galilea, que estaba cerca del mar de Galilea, que en realidad es un gran lago. Y estaba Samaria, donde estaba ubicada la capital romana, digamos, donde los romanos se habían instalado en su gobierno militar civil que habían instalado allí. Ahora, samaritanos y judíos no se hablaban. Y esa es una vieja historia. Si ustedes estudiaron alguna vez historia de Israel, sabrán que Israel, después de la rebelión de Roboam, hijo de Salomón, se dividió en dos naciones. Por una parte Judea, donde quedaron solo 2 tribus, y por otra parte Samaria, donde quedó el resto de las tribus, excepto las que se instalaron al otro lado del río Jordán. Judea creció y se convirtió en una nación, de ahí vienen algunos reyes como David, por ejemplo, y Samaria también se creció y se convirtió en una nación. Luego vino la invasión asiria, y en la invasión asiria tomaron a la mayor parte de la gente de Samaria y la trasplantaron a otro lugar, a diferentes naciones, y trajeron gente de otro lugar hasta Samaria. Cosa que ocurrió luego con Judea en el periodo de los babilónicos, que es el siguiente imperio después de los asirios. Samaritanos y judíos comenzaron una reyerta entre ellos, porque los judíos, mucho más conservadores, porque tenían Jerusalén,
empezaron a acusar a los samaritanos de que habían contaminado el judaísmo porque con la venida de gente de otros lugares se produjo una especie de mixtura, de mezcla religiosa que los judíos no aceptaban. En el caso de Judea tenían como padre de la nación a Abraham y en el caso de Samaria tenían como padre de la nación a Jacob. En ambos casos con interpretaciones diferentes de cómo había ocurrido la historia. Jesucristo se sienta justo en lo que se llamaba el pozo de Jacob, que ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento de qué se trata. Jesús fatigado del camino, cuando presentan a un Jesucristo semidios o con características divinas, nos olvidamos de que Jesús era plenamente humano. Se sienta fatigado del caminar. No usaban medio de transporte. El medio de transporte lo utilizaba la gente rica, que generalmente o eran caballos o camellos, o burros o mulas, pero en general la gente viajaba a pie, caminando largas distancias entre un lugar y otro. Versículos 7. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. El pueblo que lo menciona acá, llamado Sicar. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Lo primero que llama la atención es que esta mujer en todo el capítulo no es mencionada por nombre. Eso tiene dos posibles interpretaciones. Una, que la mujer se convirtió en cristiana y posteriormente quisieron proteger su nombre porque se convirtió en una líder cristiana y para evitar el chisme o los rumores o algún tipo de conflicto, deciden callar. Y la otra es que les parece tan repugnante su conducta que deciden hacer algo que se hacía en el mundo antiguo, que era callar o silenciar a un personaje no nombrándolo. Yo estoy por la primera opción. ¿Por qué? Porque en la segunda opción no se habría contado la historia, simplemente ella habría desaparecido como protagonista de cualquier historia. Así que esa opción no es válida para este capítulo. Lo más probable es que Juan, con todo lo que conocía, con todo lo que sabía, la protegió para que se evitara, como es natural en la mayoría de los seres humanos, que no logran olvidar las conductas de las personas. Ahora Jesús le pide agua. Hay varias razones por las cuales le pide agua, pero la más importante es que no trae un cuenco para introducir en el pozo. Por lo tanto, depende de ella para que le dé agua. Los pozos eran muy profundos. No olviden que estamos en pleno desierto o en una zona muy árida. Por lo tanto, la manera de evitar que se produjera la evaporación del agua era que los pozos estuvieran profundos. Generalmente estaban tapados, no solamente para la evaporación, sino para evitar que cayera polvo a los pozos. Versículo 9. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? La mujer está sorprendida de que Jesús le hable, por dos razones. Porque está allí al mediodía, y al mediodía nadie iba a buscar agua. ¿Por qué razón? Porque hacía mucho calor. Las que se encargaban de la búsqueda del agua, tal como se hace hoy día en países como Jordania, Afganistán y algunos otros del cercano oriente, porque se considera que es una tarea de mujer y no de varón, eran las mujeres. Pero las mujeres iban temprano en la mañana, no solamente para tener agua para el día, sino porque era la hora más fresca, la hora donde no hacía tanto calor, y luego iban al finalizar la tarde. En este caso está yendo al mediodía porque seguramente es alguien que no quiere encontrarse con nadie más o alguien que es despreciado y no se le permite ingresar al pozo junto con las mujeres en la primera hora de la mañana. Da la impresión que se combinan ambos aspectos en el caso de esta mujer. Ahora,
una cosa interesante de este capítulo es que Jesús en ningún momento trata a la mujer con condescendencia. Algo que nos habla muy bien de Jesús y muy mal de los líderes religiosos de hoy, que tienden a tratar a las mujeres como si fueran humanos de segunda categoría, que no tuvieran la suficiente inteligencia como para poder salir del rol que les han asignado, especialmente los grupos religiosos conservadores que creen infundadamente, sin ningún tipo de fundamento, de que las mujeres no pueden liderar, que no son inteligentes o que no pueden tener algún tipo de control sobre sus vidas. Ahora ella le pregunta con inteligencia y Jesús en ningún momento se mofa de sus preguntas ni la trata con condescendencia como si fuera alguien que no fuera capaz de entender. Y ella actúa con la lógica de ese tiempo. ¿Cómo puedes hablar conmigo? En primer lugar, sabiendo la hora que es, y basta un poco de inteligencia para darse cuenta que es una hora donde nadie va a buscar agua. Pero también le habla por la historia que existe entre samaritanos y judíos, diciendo, ¿cómo me pides a mí? Judíos y samaritanos no se hablan. Pero Jesús, como normalmente hace, no hace caso a los protocolos. O otra cosa en la cual se diferencia Jesús con muchos de los que se llaman líderes cristianos hoy día, que están más pendientes de lo que dicen los políticos o lo que dice, entre comillas, el pueblo, para poder ser políticamente correcto. Jesús nunca fue políticamente correcto. Jesús sale de lo que ella le está diciendo y le contesta con algo enigmático que la mujer en primera instancia no entiende. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Jesús le da una vuelta a la pregunta de ella y Jesús le está diciendo, yo soy alguien que podría darte agua permanente, agua que da vida, agua eterna, agua que te va a saciar permanentemente. Y ella, que aún no entiende de qué está hablando Jesús, lo toma de manera literal. Y le dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Ahora, ¿es lógica la respuesta de la mujer? Absolutamente. Porque ustedes y yo sabemos que es Jesús, pero ella no tiene idea quién es. Ella es primera vez que lo está viendo, nunca escuchó hablar de Jesús, porque a Sicar, es decir, a los pueblos de Samaria, no llegaban muchas informaciones de lo que ocurría en Jerusalén o en Galilea, que eran lugares judíos. Ellos se mantenían un tanto aislados por las reyertas que existían. Y además porque se los consideraba en ese tiempo doblemente traidores porque los romanos se habían instalado precisamente en Samaria. Luego ella le hace una pregunta donde ella sí empieza a ver luces y le da una vuelta intentando dilucidar de qué está hablando Jesucristo. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo de cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y Jesús sigue con la narrativa que él está intentando instalar en la mente de la samaritana. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Ahora, Jesús habla derechamente de la vida eterna. Jesús habla de no tener sed jamás. Imagínense una persona que tiene que ir a buscar agua todos los días, que alguien le diga no vas a tener sed jamás, resulta muy atractivo. Pero resulta misterioso la expresión vida eterna, que no era una expresión habitual entre judíos y samaritanos.
Y ella le responde siguiendo la misma lógica de Jesús, una lógica aterrizada a la realidad que ella está viviendo y aterrizada a lo que Jesús está diciendo. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarle. Es decir, interpreta literalmente lo que Jesús está diciendo. Así que Jesús, queriendo dar un golpe de timón para que finalmente ella entienda, le hace una aseveración. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Esto tiene dos intenciones. En primer lugar, ubicarla en algo que era muy importante en el mundo judío de Jesucristo, en un mundo patriarcal, machista, sexista. Ningún varón podía hablar a solas con una mujer. Si no fuera su madre, su hermana o su pariente cercana, o su esposa, no podía hablar a solas con ella. Así que Jesús está transgrediendo un mandato consuetudinario, no un mandato bíblico, sino algo que se había instalado en la lógica de ese tiempo. Y en segundo lugar, quiere dar un golpe de timón porque quiere conversar con ella de otra forma y entiende y sabe lo que ella es. Ahora, ¿cómo hacía Jesús para enterarse de algo si Jesús también le está conociendo? En esos momentos, misteriosamente, Jesús recibía información. Dice en el mismo libro de Juan que Jesús veía lo que nadie veía o que era capaz de comprender lo que las personas pensaban. Muchos psicólogos y terapeutas hoy día pueden hacer cosas muy similares, no idénticas, leyendo las señales o las señas físicas, leyendo el lenguaje no verbal, pero aquí estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Jesús sabiendo exactamente quién es la mujer. Aquí hablamos de una cuestión milagrosa. Probablemente algún ángel le daba datos o no sabemos cómo se producía. Me interesará mucho saberlo. No tengo idea, no tengo intención de especular, porque sería especulación. Así que esperaré hasta la segunda venida para poder preguntar directamente cómo es que Jesús recibía la información, porque alguna explicación hay. Ahora la mujer responde con mucha honestidad, porque ella podría haber evadido la respuesta o podría haber mentido, porque no tiene nada con Jesucristo ni tiene idea de quién es. Y entonces le responde honestamente, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, le dice Jesús, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ahora, esto que suena muy fácil, que pareciera ser una especie de don, que pareciera ser algo espectacular o que pareciera ser una tragedia, en realidad esconde algo horroroso que se daba en tiempos de Jesucristo. Hay varias razones por las cuales una mujer pasaba de un esposo a otro. En primer lugar, las mujeres no tenían ningún derecho, a decidir con quién se podían casar. No podían. Eso era una decisión generalmente de los padres, que concertaban con los padres del novio y decidían con quién se casaba su hija. Hay 2 posibilidades para que se haya roto el primer matrimonio. Una posibilidad es que el primer marido se haya muerto. Al quedar viuda, queda libre y es concertada en un segundo matrimonio. ¿Por qué razón? La razón es muy simple. En el pueblo judío se consideraba que una mujer viuda no tenía derecho para nada, ni siquiera tenía derecho para ingresar al templo o acercarse a un lugar religioso. Tampoco podían acercarse a lugares como lugares donde se sacaba agua porque las mujeres viudas no eran consideradas dignas. Toda mujer, para ser considerada digna en tiempos de Jesucristo, tenía que estar amparada por un varón justo, porque además en la teología retorcida que tenían los judíos de ese tiempo, una mujer no era salva si estaba sola, tenía que estar acompañada por un varón justo que la protegiera, la cuidara, etc.
La otra razón posible por la cual puede haber tenido un segundo marido es que hubiese sido repudiada, cosa muy común en el mundo antiguo. Una razón para el repudio era que muchos varones repudiaban a sus mujeres con el propósito de volver a casarse con otra mujer o porque simplemente no les convenía seguir casados con esa mujer porque se habían gastado la dote y en caso de muerte iba a haber un problema o en caso de divorcio también. Por lo tanto, era más fácil el repudio. El repudio era un invento que no es bíblico, era un invento introducido en Israel desde la cultura de los asirios. Está en el código de Hammurabi, el repudio, que es el desprecio a una mujer que pierde todo derecho. Las mujeres repudiadas no podían volver a casarse, no podían volver a la casa de sus padres, a menos que un varón las redimiera. Pero ese acto de redención era muy parecido a una compra, porque ellas no tenían derecho. Entonces, un poco se convertían en esclavas sumisas de un varón que decidía protegerlas. Eso se prestaba para otras cosas, para el concubinato, es decir, que muchas mujeres pasaban a ser la segunda o tercera esposa de algún varón, especialmente de sinvergüenzas que nunca han dejado de existir. Existen las dos posibilidades: que hubiera quedado viuda y fue amparada por algún hombre, o que simplemente fue pasando de un varón a otro por repudio. En cualquiera de los dos casos estamos ante la presencia de una tragedia. A veces he escuchado comentarios he escuchado y leído comentarios de la mujer samaritana como si ella fuera una especie de mujer seductora arpía. Quienes dicen eso no tienen la más mínima idea de lo que significaba ser mujer en tiempos de Jesucristo. Era no solamente algo deleznable, había una cantidad de prácticas donde las mujeres eran simplemente despreciadas. Ahora, en todo esto no hay reproche en las palabras de Jesús, no hay ningún tipo de acusación, no hay condena en Jesús. Jesús está simplemente señalando: no me has mentido, has dicho la verdad. Ahora, recién, por primera vez, a la mujer se le abre la mente. Y por primera vez, desde que está hablando con Jesucristo, entiende que probablemente él está hablando de otra cosa. Y él le dice: Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Es decir, cambia ella, deja de hablar del agua y comienza a hablar de algo muy importante para el pueblo samaritano y el pueblo judío en ese tiempo, que era determinar cuál era el lugar exacto de adoración. Los samaritanos adoraban junto al pozo de Jacob, porque allí había tenido Jacob ese sueño de la escalera, donde veía subir y bajar ángeles del cielo, y los judíos consideraban que el templo de Salomón era el lugar que había que adorar, que ya en tiempo de Jesucristo había dejado de ser hace rato el templo de Salomón, porque ese fue destruido en el tiempo de los babilónicos, y este templo que existía acá había sido ya reformado en 2 ocasiones. La última reforma la había hecho Herodes. Ahora, Jesús le contesta: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿De qué está hablando Jesús? En primer lugar, le está diciendo a la mujer que va a haber un momento donde nadie podrá adorar, y Jesús se está refiriendo
a lo que iba a ocurrir en algunos años más, exactamente en el año 70, con la invasión de Tito, que llegó a ser emperador de Roma, que prácticamente destruyó al pueblo palestino y al pueblo samaritano. Ahora, Jesús comienza a hablar de espíritu, pero no se refiere a algo espectral. No, está hablando de una palabra que lamentablemente ha sido traducido desde la Vulgata latina como espíritu. La palabra espíritu no está en la Biblia. Lo que dice el original es aire. Los adoradores rendirán culto al Padre en aire y en verdad. Y es una expresión que las personas que escuchaban entendían bien. Es decir, llegará un momento donde los adoradores no necesitarán un lugar específico para adorar, porque habrán aprendido que pueden adorar a Dios en cualquier lugar. Aire, que era una forma metafórica que se había introducido en el pueblo judío para decir que Dios está en todo lugar, en todo tiempo y momento. Es decir, una expresión simbólica, una metáfora para hablar de la omnipresencia de Dios. Y en el contexto de la omnipresencia de Dios, va a llegar un tiempo en que entenderá que da lo mismo si adoran aquí en Samaria, al lado del pozo de Jacob, o adoran en Jerusalén, porque es necesario que aprendan que a Dios se lo puede adorar en cualquier lugar. Porque Dios es aire. Y en verdad significa que lo verdadero no está vinculado con la tradición que se había instalado en ese tiempo. Jesús nunca hace, salvo en Hanukkah, en Juan 10, alusión al templo, y eso tiene otra explicación. Ahora, cuando hace esta aseveración, la mujer quiere dar un paso más porque quiere asegurarse de lo que ya en su mente ha empezado a entender. Y ella le dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el ungido. Respondió la mujer, cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Y él le dice simplemente a la mujer, soy yo. O como diría el original, yo soy el que habla contigo, le dijo Jesús. Y la mujer de allí en más no habla más con Jesucristo. Calla, lo cual puede significar un acto de reverencia porque entiende quién es la persona con la cual está hablando. En ese instante llegan los discípulos. Nadie dice nada. Se sorprenden de verlo hablar con una mujer porque Jesús está transgrediendo una norma cultural, hablar con una mujer a solas. Ninguno le pregunta qué pretendes o de qué hablas con ella, porque eso habría sido un insulto para Jesús. Así que callan. Pero en el instante en que la mujer ve aparecer a los discípulos, deja su cántaro. Es decir, se olvida del agua. Fue a buscar agua, lo deja. Y sale corriendo hacia el pueblo y sin temor, le dice a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Es decir, ella utiliza un medio para que la gente se interese en acercarse a Jesús. No les dice, él me ha dicho que es el Mesías, porque ella sabe que Jesús le ha dicho que él es el Mesías. Simplemente utiliza un elemento retórico para convencerlos. Él me ha dicho a mí todo lo que yo he hecho. Es decir, les está hablando de un milagro. Y les despierta la curiosidad y le agrega al pasar, ¿no será este hombre el Mesías? Y toda la gente sale hacia Jesús a verlo. Mientras ella está hablando, Jesús está hablando con sus discípulos que intentan que Jesús coma. Y Jesús le responde nuevamente con esas frases enigmáticas, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y los discípulos enseguida piensan, ¿quién le habrá traído algo de comer? Mi alimento, Jesús les dice, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha?
Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura, es decir, es el tiempo de anunciar al Mesías. Ahora vamos a saltarnos algunos versículos porque habla de lo mismo, del sentido de lo que Jesús está diciendo, y vamos a ir al versículo 39, donde Juan dice claramente lo que ocurre a continuación. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. La mujer samaritana se convierte en la primera misionera cristiana. La primera persona en anunciar que Jesús es el Mesías. La primera persona en persuadir a cientos de personas que Jesucristo es el Mesías. Probablemente por esa razón y porque Juan la conoce, no menciona su nombre, aunque seguramente mucha gente sabía quién era esta mujer. Ahora, cuando los samaritanos van donde Jesús, pretenden que él se quede con ellos porque entienden que es alguien importante y Jesús permanece con ellos 2 días. ¿Qué conversó con los samaritanos? ¿Qué les dijo? ¿Qué milagros eventualmente hizo entre los samaritanos? No tenemos la más mínima idea. Pero que muchos creyeron, sí lo sabemos con total certeza. Hay toda una tradición, registros de gente que se convirtió en predicadores cristianos y que eran de Samaria, gracias a esta mujer. ¿Cuál es la gran lección de esta historia? Jesús no hace acepción de personas. Jesús no discrimina a nadie. Jesús no trata a algunas personas como si fueran seres humanos de primera categoría y otros de segunda categoría. Para Jesús, todos los seres humanos son creados a imagen de Dios y merecen dignidad y respeto. Y Jesús en todo momento la trata con dignidad y respeto. Y si ustedes analizan comparativamente todos los relatos de conversaciones que Jesús tiene con personas a lo largo de su ministerio, la conversación más larga que alguna vez Jesús tuvo con alguien y que haya quedado registrada es con la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque es importante. Porque es importante señalar que tú y yo no necesitamos un templo para adorar. Porque podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Porque Dios es aire y verdad. Por lo tanto, no necesitas un edificio para adorar. Y en segundo lugar, porque no necesitas ser un predicador o un líder ungido, tradición que se incorporó en el cristianismo en el siglo IV, para dar a conocer a Jesucristo. Aquí tenemos una mujer que probablemente era despreciada o al menos no estaba en la misma categoría de las otras mujeres, que se convierte en una misionera y que da a conocer el mensaje del Evangelio. ¿Quién eres tú? Si has sido despreciado o despreciada, si las personas que están a tu alrededor no han entendido las circunstancias que te ha tocado vivir y que de pronto te has visto entrampado o entrampada en situaciones que no hubieses querido, ve a Jesús con tranquilidad, sin temor, porque Jesús te va a recibir, siempre te va a recibir. Si eres alguien que escucha hablar de Jesucristo y quieres saber más de Él, no es a una iglesia donde tienes que ir, no es a un templo donde tienes que ir directamente a Jesús en el lugar donde estés. Y algunos dirán, bueno, pero ¿quién me va a enseñar? El mismo Dios. La palabra de Dios, los evangelios, están abiertos para todas las personas, para cualquiera que se atreva a abrir la palabra y decir, quiero conocer a Jesús. Ahora, esta mujer es un ejemplo extraordinario de cómo Jesucristo, cuando hace cambio, transforma todo y provoca incluso que aquellos que tienen miedo dejen de tener miedo
y se comporten con valentía, porque Dios, Jesús, te da la valentía para transformar tu vida y ser diferente. ¿Qué ocurrió con la historia de esta mujer? Lo sabremos cuando venga Jesús, pero no tengo dudas que fue extraordinario. Querido, querida, acércate a Jesús. Es lo único que necesitas saber. ¿Quién es Jesús? Y Jesús quiere ser tu Mesías. Jesús quiere ser tu ungido. Jesús quiere ser tu Salvador. No lo puede hacer a la fuerza, solo lo puede hacer si tú quieres aceptarlo. Así que si tú me estás escuchando y nunca escuchaste hablar de Jesús, te invito a conocerlo. No te vas a llevar un disgusto, al contrario, te vas a encontrar con un agua que va a fluir dentro de ti y nunca más tendrás sed, porque habrás conocido al agua viva, al Jesús que dijo, yo soy el agua que da vida, y tendrás esa vida eternamente. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.